buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Ocurre que los dominicanos estamos inmersos ya en una campaña electoral, ilegal, pero una campaña electoral. Entonces, la temática política predomina sobre casi todo lo demás. Pero yo pienso, caramba, el día 2 de julio inicia formalmente la campaña, por lo menos la campaña interna de los partidos. Ya no va a ser ilegal hacer política, salir a hacer política a las calles. Pero hemos hablado tanto de política, de alianzas, por fin se va a aliar los dos PLD, el PLD Medina, el PLD Fernández, la Fuerza del Pueblo se va a aliar con el PLD, y quién lo sabe, señor McKinney, pero se reeditará la alianza de la Fuerza del Pueblo con el gubernamental PRM. ¿Cómo le irá al candidato del PLD que luce un poco rezagado ante los avances que ha tenido la candidatura de Leonel Fernández? Entonces, la temática política, que además nos apasiona, porque aquí vivimos entre la pelótica, entre la pelota y la política, nos distrae mucho. Y digo, pero caramba, es momento de hacer un alto en el camino. Vamos a algo que es más importante que la política porque tiene que ver con la vida y es la salud, que nos estamos descuidando. Entonces, en esto de la defensa de la salud hay un aspecto importantísimo que es la nutrición. Y yo cada vez que escucho el concepto de nutrición, de los nutriólogos, la nutriología, del señor experto en deportes, bueno, yo pienso en un nombre, el doctor Richard Marín. Entonces, por favor, política aparte, hablemos de lo importante, hablemos de la vida y dentro de la vida hablemos de nutrición. Bienvenido, doctor, qué placer. Un placer para mí estar aquí contigo en tu espacio, Pablo. La familia está bien. Dios gracias. Me imagino que con alimentación muy sana. Claro, es una regla, hay que ser coherente. Doctor, ¿qué tan serio es este problema de la obesidad? ¿Es sencillamente un tema estético? Por ejemplo, esa pancita cervecera que a partir de los 40 muy lamentablemente aparece y no quiere desaparecer. ¿Esto es estético o es que hay verdaderamente un peligro a la salud? Hay un peligro muy serio a la salud y eso es la importancia de que quiera tocar un tema como este. Para Latinoamérica en general, para que te hagas idea, hay un 63% de obesidad. No así para la República Dominicana. Según los últimos informes, República Dominicana tiene un 70% de sobrepeso y un 68% de obesidad. Dígase, Pablo, que si usted tiene 10 amigos, hay 7 de esos amigos que son obesos. ¿Y eso de dónde viene? ¿Por qué? Eso viene, es multifactorial la obesidad, sí, pero principalmente por no tener un concepto de alimentación adecuada. O sea, es un malnutrido. No ni siquiera que come en excesos, que ni siquiera sabe cómo debe combinar los alimentos. Segunda parte es la inactividad física. La gente no se está moviendo. Tercero, no menos importante, es que hay condiciones hormonales, Pablo, que hay gente que aún se cuide, tiene sobrepeso. Si tú sumas todos esos factores, hay un problema muy serio. Y lo racial, porque aquí somos muy mulatos, fundamentalmente mulatos, muy cuarterones, es decir, 3/4 parte de negro y una cuarta parte de blanco, o al revés también, 3 partes de... Pero aquí hay una raza negra, lo que llaman raza blanca, hay orientales. Sí. Tiene que ver esto un poco las razas. Así es. De hecho, los hispanos solo lo superan los negros de Estados Unidos. Luego siguen los hispanos, y no solamente en obesidad, problemas renales, de diabetes, problemas de obesidad, problemas de hipertensión. Lo que segundo peor están son los latinos, y hay un porqué. Te adelantaste a la pregunta. La educación. No. Mientras menos acceso a la educación, menos concepto se tiene de prevenir enfermedades. Y ese es un sector vulnerable, recuerda, porque no es casualidad. Tú te vas a la comunidad dominicana en Estados Unidos, cubana, puertorriqueña, y fíjate que salvo raros grupos, salvo pequeños grupos, la mayoría de ellos no tiene acceso a la buena salud, primero,
a la buena educación y tercero, no menos importante, son gente que la mayoría del tiempo están trabajando. No tienen tiempo para cuidarse. Entonces, el hecho de prevenir y cuidarse tiene un término también alineado de bienestar, Pablo. Fíjate que cuando una persona consigue poder adquisitivo, de las primeras cosas que hace es inscribirse en un gimnasio. Claro. Empezar a averiguar de comida sana, los productos libres de... Esos son conceptos clase media alta. Porque ya tú estás en un estado de bienestar donde puedes pensar en esas cosas. Tú no estás buscando la comida del día a día. Y quizás los gobiernos no se ocupan de concienciar sobre el tema, incluso aunque sea por un interés económico, porque es un pueblo enfermo, le cuesta más al Estado, al sistema de salud de ese Estado, mantenerlo vivo. De hecho, eso está calculado, Pablo. ¿Sí? Por cada $1.25, eso fue un cálculo que hizo el CDC, Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y la OMS, Organización Mundial de la Salud. Escucha esto. Por cada 1.25 centavos, $1.25 que tú inviertas en prevención, te ahorras $3.75 en la enfermedad. Eso está calculado, Pablo. Entonces, los gobiernos, por ejemplo, a mí me consta que estas autoridades actuales están haciendo por primera vez levantamientos sectoriales de obesidad y van a empezar programas con miras a ese mismo descubrimiento. El 70% es de ahí que sale, de un trabajo que está haciendo salud pública. Lleva consigo orientar a la población de cómo salir de ese flagelo. Eso no se había hecho. Y salud pública está trabajando. Para que recuerda, eso no se da a la luz pública, así como, pero se están haciendo que son las jornadas de salud, por ejemplo. Y ya ahí se están viendo los primeros pininos. O sea, en esas jornadas, no, porque yo sí le he dado seguimiento a esta jornada de salud, que es una iniciativa de Rivera, del doctor Rivera, el ministro de Salud. ¿Y qué se hace en esas jornadas de salud? O sea, porque no es solamente el asunto de tomarle la presión a la gente, es algo más completo. Es más completo. Tú sabes que a nivel privado, Pablo, nosotros venimos haciendo eso hace 15 años. Hablando de prevención, pero las autoridades no se involucraban, sino que eso se le estaba dejando a un sector privilegiado y nosotros lo que insistíamos desde NUMED, desde el equipo de colegas, y que eso tiene que llegar al de a pie. Hace 10 años es un tema que lo tratábamos que lo habíamos tratado en otros programas, claro. Estos se han empoderado en salud pública porque es impagable, Pablo, el tema de la enfermedad, como bien tú decías. Y lo que se hace en esas entrevistas, en esas intervenciones sectoriales, se toma la presión arterial, se mide, se le dice a la gente cómo debe comer, cómo debe ser el consumo de sal, se mide la talla de las personas. Los riesgos, porque la gente se muere de esto. Los riesgos, y les advierten las consecuencias a largo plazo de eso. Porque el problema, hay una enfermedad o lo que sea, maldito, que es la cosa esta de la presión. Claro. Porque no te duele nada. No. Entonces de repente un tigre viene y te pone una vaina aquí. Oye, señor Maquino, usted tiene 18, 12, usted está vivo de casualidad. O sea, por eso, recuerda, ¿qué se puede hacer para decirle, hey? No, la enfermedad no transmisible es esa. Hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, obesidad, incluso cáncer. Ninguno de los que te he mencionado, excepto el cáncer en etapa terminal, produce dolor. Ninguna de esas enfermedades duelen. Y cuando hay dolor, ya casi es irreversible el problema. ¿Y qué tanto afecta, o sea, el nivel de mortalidad por presión alta? ¿Qué tan alto es? Porque con la presión alta viene el derrame, viene el infarto. O sea, ¿qué tan grave es esto? Estamos hablando de un 16% de la población, Pablo. ¿Cómo? De un 16% de la población. ¿16% qué? De la población dominicana es hipertensa. No. Y muchos ni siquiera saben que es el diagnosticado. Diabetes, el 13%, Pablo. O sea, el asunto con enfermedades no transmisibles aquí es altísimo en República Dominicana. Y no basta con esperar la enfermedad. Hay que prevenirla. Bueno, vamos a hacer el llamado al Ministerio de Salud Pública, no solo para que continúe haciéndolo, sino para que lo replique, porque creo que lo vamos a necesitar mucho. Tenemos que ir a una pausa, con tu permiso. Perfecto. Cuando retornemos, todo esto lleva a la solución más, o a una de las soluciones más eficientes, que es el término de la alimentación o las dietas. Vamos a hablar de alimentación sana y sobre todo de las dietas, después de la pausa, con tu permiso. Ya regresamos. Doctor, hay que cuidar la salud, ya me explicó algunas cosas fundamentales, pero esto conduce entonces a uno de los dos elementos que me parecen a mí fundamentales, que es
el tipo de alimentación, o si usted quiere ya puntualmente ya las dietas. ¿Qué es una dieta sana? ¿Qué hay de verdad y de mentira en esto de dietas? Porque hay demasiadas dietas y yo sospecho que no todo es científicamente correcto. Entonces se ponen de moda. Hay una keto que se llama una. Hay varias. Entonces dale con keto para acá Sí, y keto para acá. De repente ahora es ayuno intermitente. Sí. No sé qué es. Entonces vamos a hablar de esa alternativa. ¿Qué es una dieta sana, conveniente? ¿Hay dieta para todos, que sirve para todo el mundo? ¿O cada caso conlleva un tipo de alimentación, una dieta en específico? Por favor. Importantísimo lo que explicas, Pablo, porque mencionábamos enfermedades no transmisibles. Uh-huh. El principal fin que tiene una alimentación es que una población sea sana. Y de ahí tratar de que esa alimentación no tenga esos componentes que hacen que la persona enferme. Dígase, lo primero que tú tienes que tener una dieta controlada en sodio, dígase la cantidad de sal que tiene. Que tenga fibras. ¿Dónde están las fibras, Pablo? En las frutas, en los víveres, en los vegetales. Están las fibras. Es verdad que lo de los jugos no es muy bueno. O sea, como que es mejor comerse una manzana. Totalmente. Que un jugo de manzana. Sí, eso es verdad. Sin embargo, si tú combinas ese jugo de manzana con un vegetal, el beneficio es mayor. Si te lo tomas en el momento. O sea, no es lo mismo en una lata o en un Tetra Pak con conserva consumir un jugo de naranja luego. Porque pierde nutrientes por manipulación, por extracción y hasta por cambio de temperaturas. Pierde nutrientes. O sea, un jugo de naranja enlatado en un Tetra Brick, una cosa de esta. Hay una gran diferencia con 4 naranjas que Emilia agarre y Totalmente, porque ¿sí? Así es, porque te invito a que un día hagas un jugo de naranja y lo guardes en la nevera. A los 2 días está dañado el jugo aún en la nevera, porque no tiene preservantes ni las sustancias que mantienen esa textura en el tiempo, que tienden a producir daño en la salud. Por eso a la gente se le pide, como bien decía, cómete la naranja completa, por ejemplo, con el gollejo. En dominicano es gollejo. El gollejo, que es la fibra, ¿no? Que es la fibra a su vez, que va a ayudar a que la digestión se dé mejor. Vas mejor al baño, está la mayoría de la vitamina C en ese gollejo. Como postre, cae bien, es conveniente una naranjita después de comida, por ejemplo. Correcto. Y más un excelente postre. Una mandarina, claro. Naranja, que ya vienen en variedades, tanto locales como importadas, que nos están llegando al país, por ejemplo, en el caso de República Dominicana. ¿Por qué te hablo primero de salud antes de entrar en detalles de modelos de dietas? Porque el término dieta es todo lo que comemos. Ahora, el orden de la misma incluso está sectorizado por acceso económico, dígase, poder adquisitivo. Por ejemplo, el público C, según datos de Pro Dominicana, y lo sabes, solo el 74% de los dominicanos ganan todos por debajo de 20,000 pesos. El 74%. O sea, es una persona que uno no se puede poner muy creativo, y de hecho no es casualidad que esos grupos no hagan dietas especializadas de moda. Eso cae en el sector medio alto. A esa comunidad, que es donde el gobierno debe dirigir la publicidad, a la comida sana, que es la que recibe la ayuda del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, que recibe, por ejemplo, un comedor económico, que qué buena iniciativa, se le dan la comida a las personas, por ejemplo, fresca. Es ese tipo de comida que debe ser dirigida a esa población para prevenir enfermedades. Si el Estado Dominicano es responsable, así como acabamos de ver lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, llevando esto de la salud a las comunidades. En vía INESPRE, por ejemplo, se venden las cosas baratas. Ahora, yo no puedo vía Estado, como te lo voy a vender barato, yo te voy a vender lo que científicamente te conviene. Pero igual, los muchachos en las escuelas, yo les estoy llevando el desayuno, la merienda y el almuerzo. Entonces, yo tengo entendido que, no sé si eso se mantiene, pero en la gestión de Roberto Fulcar, él invitó a un grupo de periodistas y nos mostró con la encargada de ese departamento, creo que era de INAVIE, que hacían un diseño de que, bueno, arroz con tal cosa, porque entonces esto tiene tantas calorías, una vaina bien. Se llama minuta, son minutas. Las minutas son que no es una comida preparada calóricamente para Pablo Macchini, sino de que aquí vamos un grupo de personas y un staff ahí detrás, estamos nosotros, y se prepara un buffet. Y ese buffet a un servicio da una cantidad de arroz, ahí están los macronutrientes a lo que te refieres,
está el pollo, que es la proteína, y ahí se le da un plato completo. O sea que el Estado tiene una gran oportunidad de ayudar a ese segmento, porque aquí la inmensa mayoría de la gente, creo que, si mal no recuerdo, la última vez andaba por el 94, el 95% que ganaba menos de 50,000 pesos, los que trabajaban por lo menos en la formalidad. En la formalidad, correcto. Que son el 40 y tantos. Así es. Pero entonces, acuérdate que, como bien dice, se está haciendo el trabajo, Pablo. Lo que eso no tiene una publicidad. A ver, los comedores económicos tienen esa temática. Tú mencionabas el INAVI, con el desayuno escolar. Ya hay nutricionistas ahí. Sí, Incluso ya se está dando frutas. Sí, no, a mí me impactó aquella vez. Correcto. Entonces ese trabajo está haciendo en los comedores, en INESPRE, y la tanda extendida en las escuelas tiene desayuno y almuerzo, acuérdate, Pablo. Exacto. Que eso era algo, cuando nosotros éramos niños, impensable. Todo eso está ahí. Entonces, ese es un escenario que también me consta, se está aprovechando para educar sobre lo que es la alimentación. Pero todavía sí, Pablo, hay un segmento de la población que está fuera de esta información. Y yo me he ido más lejos y lo he expuesto en salud pública y en encuentros que he tenido con ellos, de que es un asunto para tener vallas en la calle. Vallas, Pablo. Claro. Donde los medios, así como se hace un comercial, por ejemplo, de una entidad del Estado, diga de vez en cuando, consuma 5 frutas a la semana. Trate de consumir víveres, trate de consumir, o sea, es una información puntual, pero que al mismo tiempo el Estado te dice, yo te puedo proveer de esos víveres más baratos. O sea el Estado, como el Estado subvenciona vía INESPRE la alimentación, sí, pero yo te voy a subvencionar lo que a ti te conviene, a tu alimentación. Exactamente. Entonces el Estado no me puede vender a mi carne frita. No. Dije para ayudarme porque la cosa está mala. No. Entonces una carnecita frita, no, es una locura una vez al mes. Ni comida ultraprocesada. O sea, en ese renglón... O sea, el Estado no debe meterse en todo lo contrario. Pero además hay un compromiso con los productores locales. Nuestros productores locales lo que producen son víveres, frutas, pollo, cerdo y pescado. Entonces, yo tengo que, porque doy 2 ayudas puntuales al productor dominicano y también garantizo una alimentación saludable a la población bajo el mismo canal. Claro. Pero, aún con la iniciativa, fíjate que tú decías, fueron a un lugar, Richard, y en ese lugar había una repartición, como que había un cálculo. ¿Se entera la población de ese cálculo? No. No vaina bien. Doctor, ellos tienen el comensal, o sea, el que va y se sienta. Yo he comedor en comedor económico, y Pablo, y eso es comida. O sea, me ha tocado en jornada ir al comedor económico y probar la comida. Que, por ejemplo, me tocó el que está cerca de la maternidad de Los Minas. Y es verdad que la comida es de primera calidad. O sea, yo quedé impresionado por textura, sabor y calidad de lo que se daba ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque es un escenario que no se está aprovechando. Vamos a entregar un brochure de por qué esa comida. No sé si me entiendes. Lo que aporta, por qué debes comer así, por qué la comida que hicieron hoy mañana no se repite, hacen una comida diferente al otro día, Pablo. O sea, porque ahí entra lo que es la variedad, que es comer variado, y la inocuidad de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad? La calidad de lo que te estás comiendo. Los alimentos que se dan en esos comedores económicos vienen directamente del productor. No se va al supermercado sin quitar mérito al supermercado. O sea, es directamente del conuco el plátano que tú te estás comiendo ahí, Pablo. Lo que llama la atención es los gobiernos que les gusta sacarle siempre provecho a sus iniciativas felices. ¿Por qué no se insiste? Es una buena sugerencia a los amigos que ven el programa, que el gobierno publicite más estas cosas positivas. Y el término, y el asunto de los suplementos, que se utilizan mucho como alternativa. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué tanto funcionan o no funcionan? ¿Eso es un bluff o sí son una gran ayuda? Son una gran ayuda y te voy a explicar por qué. Hasta el 2014, los suplementos solo eran en base a Herboelia y solo eran de origen de fitness. Te voy a explicar de qué se trata. No, esta palabrita no se la perdono. Herboelia es que, por ejemplo, tú tienes la pastilla de menta, que con esa pastilla de menta tú vas a tener un mejor aliento y una mayor digestión. Tú no tenías cómo comprobar, Pablo, que realmente esa pastilla tenía el contenido de menta o algo que supiera menta. Pero además, todo lo que decía un frasco de suplemento eran maravillas. No había efectos secundarios hasta que la industria farmacéutica empezó a hacer los llamados nutrafármacos. Y eso es lo que existen hoy en el mercado, incluso de venta en farmacia. ¿Qué es un nutrafármaco? Un nutrafármaco significa que, por ejemplo, el resveratrol. Te voy a poner algo que es realmente más usual, que se usa más ahora con más sentido terapéutico, los probióticos. ¿Qué es un probiótico, Rich? Un probiótico son bacterias de las que tú tienes en tu intestino, que de manera oral la puedes conseguir
y regenerar tu intestino. Por ejemplo, después de usar antibióticos. El que usa antibióticos, que es muy buen tratamiento para infecciones, en su paso por el intestino se lleva la microbiota intestinal, que es el bosque de bacterias buenas que tú tienes, que te ayuda a digerir los alimentos, a que no te dé gripe. Pero más importante aún, en el intestino hoy sabemos, Pablo, que se produce más dopamina y serotonina que en el cerebro. La del ánimo y de estar triste o contento. Depende de tu flora, entre otras cosas microbianas. Y los probióticos son nutrafármacos. ¿Qué diferencia hay? Que los están haciendo laboratorios. O sea, la misma gente que te hace la aspirina está invirtiendo en esos probióticos porque la ciencia ha demostrado que funcionan. Y ahora mismo, el que no tiene un probiótico de cabecera, literalmente debe buscar uno por recomendación médica. Vamos a Te pongo ese ejemplo. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar, porque el tiempo va pasando, los grandes mitos de la alimentación, de la nutrición. Los grandes mitos donde muchos, y me inscribo, estamos equivocados. Grandes mentiras convertidas a través de los años en verdades socialmente aceptadas. Después de la pausa continuamos esta conversación sobre nutrición, dietas, salud en sentido más general con el doctor Richard Marín. Ya regresamos. Carbohidratos, proteínas o grasas. ¿Qué tiene más calorías? Por cada gramo de carbohidrato o de proteína son 4 kilocalorías. 1 gramo de grasa son 9, Pablo. O sea, tú tienes también un componente y por eso la cantidad disminuida de un 10% de ingesta de grasa diaria, porque es muy calórica.